Buenas tardes, buenas noches para todos, buenos días para algunos, depende de dónde se encuentren. Los saluda Alejandro Feijes, soy coordinador y director de la Comunidad Internacional de Coaching. Espero que se encuentren muy bien y desde ya quiero agradecerles por estar hoy presentes en este nuevo webinar que estamos dictando desde la Academy de ICC. El título del encuentro de hoy es Coaching for Evolutions and Leadership, cómo ayudar a un cliente a consolidar y superar su etapa actual. Este webinar estará de la mano de Daniel Álvarez Lamas, quien es fundador del Instituto Benpensante y además trainer de ICC en España. Muchos de ustedes ya lo han conocido por distintos programas a distancia que hemos dictado y también se han tenido la oportunidad de estar en el Congreso de España, seguramente también lo han visto ahí o son coaches de ICC en España, así que seguramente lo conocen. Y sobre todo contarles dos cosas. La primera es que estamos realizando este encuentro, este webinar, también en el marco de un nuevo programa a distancia que estaremos realizando desde el Academy de ICC. Es un programa dedicado y dictado en relación al coaching para el desarrollo, coaching para las evoluciones y el desarrollo de personas. Es un modelo más que interesante sobre el cual hoy tendremos un primer acercamiento para que puedan interiorizarse en el tema. Así que creo que estamos listos como para poder comenzar. Le doy la bienvenida a Daniel y comenzamos entonces con la sesión de hoy. Daniel, bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros. Hola Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por esta introducción y por contar conmigo para la webinar de hoy y el curso de Coaching for Evolutions que vamos a comenzar online dentro de poco tiempo y que recoge todo lo que he venido estudiando y trabajando en torno al coaching para el desarrollo, que también se le llama developmental coaching, porque es una modalidad que habitualmente se aplica más en el mundo anglosajón, aunque tampoco en exceso, no todo el potencial que tiene, no se ha desarrollado todavía, en mi opinión, todo el potencial que tiene la teoría del desarrollo dentro del coaching. Y, como decía, muchas gracias a ICC por contar conmigo para poder lanzar esta línea que dentro del coaching creo que es un aspecto muy importante desde el punto de vista de que ayuda a la persona no solamente en el aprendizaje que se quiere dar mediante el coaching, no solamente en conseguir los objetivos que se quiere conseguir mediante el coaching, sino en el desarrollo personal, en la madurez de la persona, en conseguir que la persona sea cada vez más dueña de sus propias emociones, de sus propios pensamientos, de sus propios estados, de cómo se siente. Y esto implica habitualmente cambios de etapa, algo que será sobre lo que se base la intervención mía de hoy y en lo que se entrará con detalle en el curso online que iniciaremos próximamente. Decía que este aspecto, esta perspectiva de la teoría del desarrollo que quiero introducir en el coaching de forma muy directa, como podréis ver hoy, viene del trabajo de estos últimos años, que he tenido la suerte de compartir con Otto Raschke, uno de los principales pioneros y referentes dentro de la teoría del desarrollo ahora mismo en el mundo, y también en colaboración con Joseph O'Connor, el fundador de ICC, nuestro líder, nuestro mentor, que a los trainers también nos dirige y nos cuida para que también nosotros encontremos nuestro desarrollo. Quería decir, también lo repetiría al final, pero creo que también es importante que os lo comente ahora, que si queréis recibir cualquier información con respecto a las investigaciones que estamos llevando y que hoy os introduciré, si me permitís que os tutee, dentro de la webinar de hoy, lo podéis conseguir sencillamente enviándonos un correo a observatoriodelcoaching.com, a info@observatoriodelcoaching.com, del que soy editor, y en el marco en el que estamos realizando todas las investigaciones actualmente del Coaching for Evolutions, que vamos a iniciar un grupo de 15 personas aquí en España, para poder ver hasta qué punto somos capaces de llevar el coaching a otro nivel de estructura, a otro nivel de exploración en la estructura del cliente, para poder detectar cuál es la etapa, al mismo tiempo que estamos haciendo coaching, cuál es la etapa del cliente ahora mismo y cuál es la etapa a la que ese cliente está apuntando y cómo está haciendo esa transición de una a otra etapa para facilitársela.
Así que, aparte de la información que ahora vais a recibir en esta webinar, pues con mucho gusto os enviaré información más detallada, sencillamente poniéndose en contacto con observatoriodelcoaching.com a través de la info@observatoriodelcoaching.com, que es donde se está siguiendo muy de cerca todas estas investigaciones. Muy bien. Y, por supuesto, en colaboración con International Coaching Community, que es pues con el liderazgo de Joseph y con la ayuda de Alejandro y de toda la comunidad de ICC, en particular de España, que estamos desarrollando todas estas investigaciones. Bueno, vamos a ver qué tal os parece y os iré preguntando a lo largo de la sesión por vuestras opiniones y vuestras consultas, vuestras dudas, todo lo que queráis comentar. Bien, en primer lugar, ¿por qué esto del Coaching for Evolutions? ¿Por qué introducir la teoría del desarrollo dentro del coaching? Bien, el efecto Don Quijote. Bueno, como muchos ya sabréis, Don Quijote es un personaje, el personaje más conocido de la novela en español. Es una novela publicada en 1605 por Miguel de Cervantes, en la que en el mundo real de La Mancha, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, aquí en España, en aquella época, del año 1600, Don Quijote, que era un hidalgo, una persona de la baja nobleza, pasaba el tiempo estudiando historias de caballeros y de princesas, estudiando esos libros de caballerías, que se dice, hasta el punto que se vuelve loco y por esa inmersión tan enorme dentro de los libros, dentro de la lectura de aquellas aventuras, de aquellas historias de caballeros, pues se le da por recorrer el mundo y vestido como un caballero para defender una imaginaria doncella, para defender el bien y en contra de todo tipo de monstruos, de hechiceros, de malvados caballeros. En fin, muchos conocéis en qué consiste Don Quijote de la Mancha. En definitiva, se trata de que Don Quijote se creó una visión de la realidad selectiva, por no decir distorsionada. Bueno, hablando de esto, pues no quiero decir que esto es una caricatura, ¿no? Como de hecho Miguel de Cervantes quiso hacer. Don Quijote es una caricatura de algo que puede suceder. Pero viendo algo tan poderoso como es el desarrollo personal, de libros tan poderosos que se pueden leer de autoayuda o de teoría del desarrollo o de teoría de psicología positiva o de cualquier tipo de libros que nos pueden llevar a comprender otra realidad posible, otra realidad que nosotros podemos hacer, pues no cabe duda de que también se corre el riesgo de decir, ¿y en qué realidad estoy yo ahora? ¿Cuál es la realidad correcta? ¿No me puedo fiar de lo que yo ahora pienso? ¿Debo imaginarme en otra dimensión? ¿Debo imaginarme otras cosas diferentes? La cuestión es si estas lecturas, lo que nos lleva a la teoría del desarrollo, es que todas las lecturas, todo el conocimiento que nosotros tengamos, nos sirva realmente para nuestro bienestar, no para nuestra desorientación, para conseguir que este conocimiento nos sirva hoy para estar más felices, hoy para estar más motivados, hoy para estar más orientados, no desorientados, que es el shock que puede crear a veces este conocimiento sobre el desarrollo personal. La verdadera ayuda de la teoría del desarrollo es que todo el mundo disfrute y viva intensa y conscientemente cada paso que da. Conocer en dónde estoy, en qué etapa estoy, para saber qué paso toca. Que si a lo mejor me parece que hay un mundo maravilloso que veo que otras personas conocen, veo cómo es Nelson Mandela, veo cómo es Deepak Chopra, veo cómo es mucha otra gente y digo yo quiero ser así, que eso no nos cree esa insatisfacción de no poder llegar a ello de la noche a la mañana. Podemos disfrutar cada uno de los pasos que tenemos en nuestro desarrollo personal. Y esa es la tranquilidad y la serenidad y el conocimiento que nos da la teoría del desarrollo. La transición hacia las siguientes etapas será de una manera fluida, será de una manera menos dolorosa y con menos riesgo. Esto para mí es una clave. Sabemos todos los que estamos en este mundo, y seguro que todos los que me estéis escuchando,
que es un camino no exento de obstáculos, no exento de conflictos, no exento de circunstancias, que incluso a veces no entendemos. Y esta es la clave. Si somos capaces de comprender la etapa en la que estamos, del paso que estamos pasando en este momento, por lo que estamos transcurriendo en este momento, vamos a conseguir una travesía más fluida. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo evitar ese efecto de Don Quijote que decíamos antes? Para mí la clave es que cuando leemos un libro, maravilloso libro de desarrollo, que vemos que nos sitúa en un estado de conexión, de comprensión superior al que tenemos habitualmente, cuando comprendemos intelectualmente en ese momento lo que nos quiere transmitir el libro, lo queremos meter en nuestra vida. Pero hay muchas circunstancias en la maduración personal, en el crecimiento personal, que necesitan de paciencia, que necesitan de tiempo, que necesitan de que surjan se provoquen unos mecanismos que como ser vivo tenemos, que van más allá de la comprensión intelectual. Entonces debemos evitar el apresurarnos para no caer en la frustración y en la desorientación. Claro, me diréis, oye, pues entonces igual es mejor no leer nada de desarrollo personal, igual es mejor no saber nada de la teoría del desarrollo, ¿no? Ahora, si os digo que la etapa 5 es muy bonita y es maravillosa, y cuando leemos sobre lo grande que es sentirse unido al universo, etcétera, etcétera, me diréis, joder, ¿y qué pasa? ¿Que es mejor no saber nada de eso? Bueno, yo creo que es fabuloso conocerlo, es necesario tener esa referencia. Pero eso sí, debemos ver que hay un camino y que ese camino tiene una tecnología. Para mí es eso en lo que consiste la teoría del desarrollo. Es una tecnología que nos dice cómo funcionamos, cómo podemos madurar, cuáles son los pasos que se han demostrado en las investigaciones y que no es de ahora, sino que, bueno, esta teoría, ya hablaremos, viene desde antiguo, pero desde luego Keegan, Kohlberg y muchos otros, que empezó todo ello por los estudios de Piaget, ¿no? Entonces, toda esta tecnología que se ha desarrollado, sí, tecnología, igual que si fuera un ordenador, ¿vale? No es una tecnología como la que se puede ver en un chip, es una tecnología intangible como las ondas, pero es una tecnología. Es una tecnología humana, como la medicina, pero tecnología al fin. Es una tecnología humana e inmaterial, de acuerdo. Una tecnología humanista, si quieres, de acuerdo, pero es una tecnología. Es decir, es un conocimiento que se puede aplicar directamente en un uso, en una utilización que nos reporta unos resultados. En particular, en el ser humano, un mayor bienestar. Por tanto, si esa tecnología la aplicamos, sobre todo a través de técnicos, vamos a aumentar, a dirigirnos hacia ese lugar al que nos queremos dirigir en nuestro desarrollo, pero proporcionándonos hoy un bienestar, proporcionándonos hoy un verdadero crecimiento, sereno, productivo, paso a paso, disfrutando del camino. Para eso es para lo que los técnicos deben apoyarse en la tecnología. Igual que un médico, que tenemos dos opciones para vivir la vida plenamente satisfechos. Uno, ¿mejor entrar en el conocimiento de todas estas teorías profundamente? ¿O es mejor ponerse en manos de alguien cualificado para manejar esta tecnología? Puede ser un coach, puede ser un consejero, puede ser un mentor. Hoy veremos cómo puede hacerlo un coach. Pero antes yo quiero que entendamos cuál es el papel del coach, del coach que utiliza la teoría del desarrollo, que utiliza la metodología del Coaching for Evolutions. Y la razón es que podemos hacer una de estas dos cosas. El introducirnos a tope en esas teorías. ¿Por qué? Porque un conocimiento superficial es lo que nos puede llevar al efecto de Don Quijote. Yo creo que cualquiera de nosotros que hayamos estudiado o leído sobre el desarrollo personal, comprendemos perfectamente cómo se siente alguien en los niveles más altos. Como decía, pues como ejemplos, pues Nelson Mandela o Ken Wilber o incluso Otto Lasker.
pero no podemos acceder directamente ahí, tenemos que seguir nuestro camino. Por tanto, para poder seguir nuestro camino, no solamente comprender que eso existe, sino estudiar profundamente cuáles son los pasos, cómo podemos llegar a él. Porque tenemos unos mecanismos que hay que comprender, que hay que asumir con paciencia, con mucha paciencia, para dejar que esos mecanismos entren en nosotros como seres vivos y nos permitan ese florecimiento, ese desarrollo que necesita de tiempo. Pero la alternativa, y lo que hoy voy a proponer, es que escojamos, en general, que las personas escojan la segunda opción. ¿Qué sentido tiene que todo aquel que quiera desarrollarse tenga que estudiar todo lo que profundamente, toda aquella técnica, todo aquel conocimiento necesario para desarrollarse? Eso sería como decir que para poder utilizar la medicina tenemos que saber lo mismo que un médico. Y la propuesta es que tengamos muchos médicos para poder atender a muchísima gente que quiere desarrollarse, que quiere crecer, que quiere pasar por todas esas etapas. Esa es la propuesta. Tener más médicos. Y esto es lo que queremos proponer con Coaching for Evolutions. Yo veo como una misión de aquellos que conocemos tanto el coaching como la teoría del desarrollo, como todo aquello que ayude a las personas en su bienestar y en su crecimiento y en su rendimiento. Yo veo como una misión de todos nosotros el conseguir que mucha gente lo aproveche. Y para mí, la única cuestión es, igual que si hay muchos ordenadores, hay que tener muchos técnicos para que los ordenadores funcionen bien. Si hay muchas personas que quieren desarrollarse, hay que tener muchos técnicos para que todas esas personas encuentren lo que quieren, sin necesidad de profundizar durante largos estudios en la teoría, que al final nos lleva a un resultado, que lo que queremos es el resultado, no la teoría, y que además el hecho de tener que profundizar nosotros mismos en la teoría puede que corramos más riesgos que si utilizamos a un técnico. Entonces, muchos de los que me estáis escuchando, que sois coaches, estáis diciendo, oye, efectivamente, para eso se hace falta el coaching. Pues sí, yo creo que el futuro que nos espera a las personas que hoy somos pioneros, en mi opinión, aún pioneros en el coaching, pues en un futuro lo que va a representar es que muchas personas nos utilicen como técnicos para su bienestar, su crecimiento y su desarrollo. Y en particular, la misión de Coaching for Evolutions es dar un paso más en ese conocimiento, que la teoría del desarrollo esté dentro de nuestro background, dentro de nuestro marco teórico con el que poder ayudar a las personas. Y espero que en lo que voy a explicaros a continuación podáis entender por qué veo tan necesario este background, este conocimiento. Bien, la teoría del desarrollo se basa en que le hacen una entrevista a una persona para poder saber en qué etapa está y que, por tanto, una vez se sabe la etapa, de un modo, pues, si quieres, indirecto, sutil, pues explicarle en qué etapa está y qué etapa le espera. Bien, desde mi punto de vista, esta metodología de la entrevista, para poder evaluar la dimensión socioemocional, ha sido bien diseñada para un uso general, pero creo que no contaba con la potencia del coaching, no contaba con la herramienta del coaching, con las posibilidades que nos da el coaching. Esa es la primera hipótesis o el primer punto de la perspectiva a partir de la que se ha desarrollado el Coaching for Evolutions. En segundo lugar, es que el coaching se está utilizando principalmente para personas que quieren pasar de dos etapas, de la 3, que quieren hacer, la transición entre dos etapas, pasar de la 3 a la 4. Y os voy a explicar en qué consisten estas dos etapas. Creo que vamos a coincidir en cómo las personas, es una etapa que se relaciona muy directamente con el coaching, un cambio de etapa que se relaciona muy directamente con el coaching. ¿Cómo es la etapa 3? La etapa 3 es de subordinación a la comunidad. Es una etapa de acuerdo con la comunidad. Es una etapa en la que estamos dentro de un contrato social, viniendo de una etapa anterior de supervivencia, que es la que
la que viene la que comenzamos con la adolescencia, ¿no? De la que buscamos la ley de la jungla, ¿no? Es decir, ostras, abandonamos la casa, nuestra casa de toda la vida y tenemos que luchar por nuestra supervivencia hasta que encontramos que estamos pues muy a gustos en la comunidad, que estamos de acuerdo con tener un contrato social, que estamos de acuerdo con la comunidad, y esta es la etapa 3. La etapa 3 es aquella en la que nos consideramos dentro de una norma social, seguimos la norma social como nuestra principal guía de actuación, nos sentimos calentitos dentro de la sociedad y que estamos dispuestos a someter nuestra libertad individual a algo mayor que nosotros, a nuestra comunidad de la que formamos parte. Por tanto, necesitamos de los demás para crear nuestra propia autoimagen. Necesitamos de algo que se llama otros internalizados, que metemos en nuestra cabeza, creando una especie de teatro en la que cuando vamos a hacer algo pensamos qué le parecerá a esta persona. O cuando tomamos una decisión decimos qué implicaciones tiene para esta otra persona. O cuando pensamos si hacer o no hacer algo, decimos qué expectativa tiene otra persona sobre si yo debo o no hacer esto. Es decir, nos basamos mucho en cumplir expectativas, en ese teatro de otros internalizados que creamos dentro de nuestra propia mente. Que, por cierto, muchas veces lo que nosotros pensamos que otra persona va a pensar resulta que no lo piensa o resulta que le da mucha menos importancia de lo que nosotros le atribuimos. Así que en este entorno, en esta etapa nuestra en la que pensamos de acuerdo a las expectativas que los demás tienen de nosotros, le llamamos etapa 3. Y también en esta etapa sucede a la inversa, es decir, consideramos que los demás actuarán bien o mal en función de que cumplan las expectativas que yo tengo sobre ellos o no las cumplan. Así que de expectativas va la cosa en la etapa 3, lógicamente porque nace de un contrato social. Nos consideramos que hay un contrato social y que mientras sigamos el contrato social estamos actuando bien y mientras los demás sigan el contrato social están actuando bien. Por tanto, los valores para nosotros serán aquellos que están detrás del contrato social y que son comunes. Y por tanto, los valores para nosotros serán los valores de la comunidad. Entonces, ahora voy a hablar de la etapa 4. Bueno, aquí pone, por cierto, S3 porque asume el código en inglés, Stage 3. Entonces, por eso pone S3. Habrá que cambiarlo por E3. Toda la cuestión de la teoría del desarrollo la estamos traduciendo desde el inglés, que es donde ha habido todas las investigaciones hasta ahora. Bien, entonces ahora voy a hablar de la etapa 4, pero por favor, no pensemos que es ni superior ni inferior. Sí que es verdad que es posterior a la etapa 3, es decir, es una etapa en nuestro crecimiento personal que se produce posteriormente a la etapa 3, pero desde mi punto de vista, una persona no es superior a otra por estar en etapa 4 respecto a estar en etapa 3. Las personas nos diferenciamos por muchas cosas. Unos tienen pues una mayor facilidad de palabra, otros tienen una mayor solidaridad, otros tienen una mayor inteligencia, unos están en una etapa, otros están en otra, pero igual que en cualquier otro rasgo de las personas, creo que debemos huir, y es una advertencia que me gustaría que desde el principio se tuviera en cuenta, debemos huir de valorar o etiquetar a las personas por su etapa. Es sencillamente comprenderlas. Lo usamos para comprenderlas mejor, no para pensar que son superiores ni inferiores a nadie. Y lo recalco porque es un gran peligro de esta teoría de las etapas, igual que cualquier otra teoría, otro marco en el que se pongan valoraciones o sesgos a las personas. ¿Y cómo es la etapa 4? Bueno, pues en esta etapa 3 llega un momento en el que vemos que hay algo que nos encorseta, que no acabamos de sentirnos del todo a gusto, porque sí, estoy de acuerdo con el contrato social, pero hay algo dentro de mí que está como pidiendo paso, que está como que no está de acuerdo con eso de las expectativas de los demás, que me parece que hay algo que yo quiero manifestar, que yo quiero expresar, una esencia dentro de mí que se quiere evidenciar, que quiere manifestarse,
que quiere expresarse, que quiere ver la luz. Nos empezamos a ver como un ser único que quiere dar vida a lo que tiene dentro, a todo lo que tiene dentro. Y eso no es posible dentro de la rigidez en que nos encorseta el contrato social. Ese contrato social que sí nos da calidez, que sí nos permite estar en una zona templada, sí, pero no permite que surja, que emerja todo lo esencial que solo puede manifestarse como algo único, que no admite, por tanto, el seguir lo que la mayoría tiene que hacer. Esa especificidad, esa mejor versión de las personas, es única y no permite, no puede aflorar si lo único que buscamos es ser parte de la media. Así que, si bien es bueno ser un ser social, como es el ser humano, ser consciente de ello, también es bueno el darnos cuenta de que hay una posibilidad de ser autor de ti mismo, de hacer de ti una obra de arte, de buscar, de permitir que eso que quiere crecer dentro de ti, como algo único, crezca. Por tanto, la visión de los demás no será como una persona en función de la cual yo me califico, me creo mi autoimagen. No, a partir de ahora los demás serán colaboradores, serán colegas, serán pares, podremos llevarnos igual de bien, pero ya no estamos supeditados a cómo nos ven para crear nuestra propia autoimagen. Ahora somos nosotros los que empezamos a crear nuestra imagen. Y aquí está claro que tienen un papel fundamental que seamos capaces de crear nuestro propio sistema de valores. Esta es la clave. Podremos dar este paso de la etapa 3 a la etapa 4 siempre que podamos sustituir los valores de la sociedad por los valores que nosotros sentimos y conectamos dentro de nosotros mismos. Si no existen nuevos valores, no existiría criterio y estaríamos al pairo, estaríamos perdidos, nos dejaríamos de guiar por una referencia clara, por un criterio claro, por unos valores claros de la etapa 3, para dejar de estar orientados, para estar desorientados. La única manera de crear una autoría de uno mismo sana es estar autodeterminados en una estructura de valores. Esto hay que construirlo. Este es el trabajo de la persona que trabaja en su desarrollo personal. Y esta es una condición que hay que cumplir antes de pasar a etapas de crecimiento posteriores, de ir a cosas que comprendemos y que de vez en cuando, incluso, desde luego, sentimos, pues a veces con meditación, a veces con oración, a veces con lo que sea, con la naturaleza, esa conexión que a veces disfrutamos, pero que vemos que no es fácil mantener algo de toda nuestra de todo nuestro día a día. Bueno, pues esas sensaciones que buscamos tan potentes necesitan, en primer lugar, hacer un trabajo importante con nuestro sistema de valores. Y aquí es donde entra el coaching. Y aquí es donde la teoría del desarrollo puede aportar un valor añadido enorme al coaching. Dentro de esa transición de la etapa 3 a la etapa 4, hay unas fases que muy brevemente, para describirlas muy brevemente y solo que se sepa que existen, serían estas 4. En primer lugar, pues empezamos a abrir la ventana, ¿vale? Aquellas primeras intuiciones adoptadas, ¿no? Aquellas que cuando una persona empieza a decir, a expresar que le gustaría tener ese ser autora de sí misma, hacer de su vida una obra de arte, ¿no? Pero esas primeras intuiciones solo son mentales, solo son de comprensión intelectual, son, decimos, primeras intuiciones adoptadas. En segundo lugar, el impulso ya es grande y queremos acercarnos
avanzar en esa dirección. Además de tener una comprensión intelectual, queremos hacer las cosas con respecto a esa nueva forma de sentir. Y empezamos a sentir el conflicto, porque nuestros hábitos, tanto de acción como sobre todo de pensamiento, siguen cerca de aquellas creencias de la etapa 3, de aquellos valores de la etapa 3. Todavía no estamos capacitados para abandonarlos. Después llega el momento que hacemos la metáfora de atravesar el puente. Las primeras acciones. Empezamos a hacer cosas distintas, que por lo tanto, en las que por lo tanto damos un paso. Desde la sola comprensión intelectual pasamos a hacer, a actuar. Las primeras acciones. Y nos empezamos, claro, como estamos rompiendo un hábito de pensamiento, de acción, de emoción, unido a creencias y valores anteriores, nos sentimos extraños y extrañas, claro. Y por último, llega la fase previa a llegar a la etapa 4, que es aquella en que casi estás ahí y en la que estamos ya fijando el nuevo entendimiento del nuevo mundo, porque al final es, ¿vale?, el mismo mundo, pero visto con otros ojos y otro entendimiento distinto. Es o el nuevo entendimiento del mundo o el entendimiento del nuevo mundo, como se le quiera ver. Porque la realidad admite tantas interpretaciones y tantas visiones que casi podríamos decir que cambiando el entendimiento cambiamos la realidad. Ya seguro que estáis pensando, claro, en cada una de esas 4 etapas hay que hacer un coaching distinto. Cada una de estas 4 fases o subetapas, vamos a decir, ¿no? O etapas intermedias. Claro, ahí está la clave, que identificando bien en qué etapa está la persona, podremos saber cuál es la mejor forma de ayudarla. ¿Qué necesita? Sencillamente apoyo para hablar de ello. ¿Qué necesita? El comprenderse mejor, tener conciencia de lo que le está pasando para poder pasar el conflicto con mayor comodidad. ¿Qué necesita? Cuando se siente extraño, reflexionar y darse cuenta de lo que está cambiando y cómo le está beneficiando ese cambio, y cómo lo está haciendo él o ella misma. ¿Qué necesita? Necesita el expandir ese nuevo entendimiento que ya está aplicando en un campo de su vida, aplicarlo también a otros campos de su vida, fijar el nuevo entendimiento. ¿Qué necesita la persona en este momento? El conocer bien el Coaching for Evolutions, la teoría del desarrollo, nos facilitará el poder ayudarle de la mejor manera y desde luego ponerle las mejores tareas. Ponerle las tareas que más le ayudan. Cuando acaba la sesión de coaching, sabremos si las tareas van mejor enfocadas a la exploración, a leer, a la acción, a la consciencia, al actuar de otra manera, al ser consciente, a revisar las acciones, a aprender de las acciones o a expandir las acciones. Esto es la teoría del desarrollo, nos va a permitir saber cómo ayudar mejor a nuestro cliente. Seguimos con la perspectiva. La conversación del coaching está hecha para ayudar al coachee a autoexplorar su propia estructura. Esto es algo que se utiliza en coaching, pero que me gusta tenerlo muy claro en el tema de la teoría del desarrollo. No lo estamos explorando, sino que le estamos ayudando a explorarse. Hombre, evidentemente acompañándole o acompañándola, claro, y nos enteramos de más cosas de su estructura de lo que se entera él, claro. Nosotros estamos haciendo el acompañamiento estructural o profundo para que la persona pueda ir manejando su contenido de la mejor manera y comprendiendo su historia de la mejor manera, explorando su realidad de la mejor manera. Él está autoexplorando su propia estructura, le estamos ayudando a ello. Y nosotros, conociendo muy bien cómo es la teoría y conociendo, por tanto, e interpretando muy bien cómo es su estructura, le ayudamos en esa autoexploración. Así que el fin es que la persona se autoexplore, pero con mucha facilidad, porque va en terreno seguro, va con un copiloto muy experto para ello. Porque esa es la clave. Si en coaching le ayudamos a autoexplorar su propia estructura, ¿por qué no enmarcamos lo que hemos encontrado durante esa exploración a través de la perspectiva de las etapas? Y posteriormente lo probamos. Es decir, ¿por qué no le ayudamos a la persona a comprender que este es el paso que toca ahora mismo y, por tanto,
Eso le ayudará a tener la paciencia necesaria y a dedicarse y enfocarse en lo que en cada momento toca. Y aparte, iremos viendo en posteriores sesiones que esto que la persona está viendo le encaja perfectamente. Ya sabemos que cuando una persona es consciente y descubre nuevas intuiciones, descubre un poco más o se comprende un poco más, lo va a notar y va a venir a volver a la siguiente sesión diciendo, oye, efectivamente funciona. Claro, si no le funciona en absoluto, tendremos la oportunidad de reaccionar. Porque esto es una continua exploración y es un análisis continuo, en vivo y en directo. Es un trabajo en curso durante todo el proceso de coaching. Un proceso de vida, de toda su vida, con un caso particular. Le ayudamos con el caso que nos traiga, con la cuestión que quiera tratar, puede ser la relación con su jefe, con su pareja, un problema que se encuentra, una incomodidad con su situación actual. Cualquier cosa que nos traiga le va a ayudar a comprenderse mejor. Porque en el momento que se comprenda en esa situación bajo la teoría de las etapas, va a comprenderse mejor en su vida en global. Y esto es lo que llamamos Coaching for Evolutions. Entonces, ¿qué perspectiva tomamos? ¿Transformacional o transaccional? Es decir, desde esta teoría de Coaching for Evolutions, ¿le ayudamos a cambiar de etapa o le ayudamos también dentro de la misma etapa a encontrar mejores soluciones? Bueno, el uso principal, no cabe duda, que es el transformacional. Es decir, vamos a ayudar a clientes que quieren utilizar lo que les pasa como una manera de entender su manera de comprenderse. Ahí estaría mejor. Va a comprenderse mejor globalmente a partir de un caso concreto. Y de los límites de su actual forma de comprenderse. Va a utilizar un caso concreto para comprenderse en global y los límites de su actual comprensión. También va a conseguir conciencia sobre el momento, la etapa que está viviendo en su transición. Y esto le ayudará a ir más allá, con la tranquilidad de saber que va por buen camino, con la tranquilidad de saber lo que tiene que hacer en este momento y con la tranquilidad de estar orientado hacia su crecimiento. Al final, lo que se va a tratar es, como decía, visto que muchos de los clientes que vienen al coaching vienen para pasar de la etapa 3 a la 4, vamos a tratar de hacerlo de una manera más segura, más fácil, con la ayuda del coaching. Y aquí yo haría una pequeña reflexión, y es, ¿por qué de la etapa 3 a la 4 vienen a buscar coaching? Pues la explicación es muy sencilla. Para llegar a la etapa 3, es decir, para llegar a la etapa en la que las personas guían su comportamiento por el contrato social, eso ya lo hace la sociedad. Para eso existe el proceso de socialización. Hasta hace poco, pasar de la etapa 3 a la 4 era como un milagro para unos pocos, hasta hace 100 años. ¿Quiénes eran esos pocos? Pues posiblemente muchos de los que escribieron los libros, de los que hicieron grandes hazañas, de las personas que, llegado un momento, se manifestaron con toda su máxima expresión y se salieron de lo que se esperaba de la media y hicieron cosas pues muy subrayables. Hoy hay muchas personas que quieren hacer esta transición hacia la etapa 4, pero la sociedad sigue sin tener los mecanismos para facilitar esa transición de la etapa 3 a la 4. Sigue sin tenerlo en tanto no se generalicen profesiones de ayuda como, por ejemplo, el coaching. Entonces, para mí esa es la evidencia, la razón de que el coaching es una profesión en crecimiento. ¿Por qué? Porque está en crecimiento también hay aquellas personas que necesitan de sus servicios. Es decir, cada vez más personas quieren pasar de la etapa 3 a la etapa 4 y no existen mecanismos sociales que ayuden a ello. Y por eso muchas veces vemos que estas personas se sienten perdidas y sienten dificultades y conflictos. Porque no es fácil pasar de la etapa 3 a la etapa 4. No es fácil pasar del contrato social
con la subordinación a la sociedad o estar de acuerdo con la sociedad, a la etapa de la autoría de uno mismo o una misma. Bien, pero también vamos a ayudar a que una persona que está en la etapa 3, con la teoría del desarrollo también le podemos ayudar, aunque no es el objetivo de Coaching for Evolutions, pero evidentemente se le puede ayudar y también porque para eso estamos, para ayudar. Hay que centrarse en lo que cada cliente quiera. Si el cliente lo que quiere es un coaching con un objetivo transaccional, es decir, tratar de conseguir mejores resultados sin cambiar de etapa, esto no es que te lo pida el cliente, es que tú lo ves, ¿no? Tú ves que el cliente quiere cambiar de etapa o prefiere no cambiarlo, continuar encontrando soluciones en la propia etapa. El coaching también les ayuda. También les ayuda a encontrar, dentro del conjunto de valores y creencias actual, que puede ser de la etapa 3, a conseguir mejores soluciones y tener una vida mejor en el estado actual, en el estado presente, y continuar con el deseo del cliente de continuar en la etapa, más bien habría que decir en la etapa presente. Así que no le vamos a obligar, y esto es fundamental, no le vamos a obligar a cambiar de etapa. Aplicaremos el Coaching for Evolutions en el cliente que desea crecer y en el que no desee crecer, con toda tranquilidad y con todo el rendimiento que puede dar el coaching, le ayudaremos también a conseguir otra solución dentro de la misma etapa, dentro de la misma guía de sus acciones, dentro del mismo sistema de motivaciones, sistema de valores, sistema de creencias. No le vamos a obligar. No es una cruzada para conseguir pasar de 3 a 4, de la etapa 3 a la etapa 4. Es una cruzada para ayudar a los clientes, al que lo quiera hacer. Y por dar una visión rápida de en qué consiste el proceso, evidentemente es algo mucho más profundo que esto, pero creo que así se puede entender de una forma rápida, lo que, digamos, hay una proyección externa y una estructura. El cliente te trae la cuestión inmediata, el asunto inmediato, ¿no?, que quiere tratar. Ahí veremos en qué etapa está. Sencillamente escuchándole, podemos ver cómo crea significado en el presente. En este momento, cómo crea significado. Cómo esa persona entiende, comprende la realidad actual. Ahí estaremos estableciendo una hipótesis de en qué etapa está. A continuación, como sabéis, en el proceso de coaching, nos dirigimos a descubrir la meta. Esa es la proyección externa, la meta. A ver, ¿cuál es la meta de este cliente? ¿Vale? En esa meta, a continuación, le diremos que visualice el estado deseado, el objetivo alcanzado. En la visualización del estado deseado, debemos ver esa visualización como un nuevo lenguaje. Es decir, eso que está viendo, eso que está visualizando, es un destello de aquella etapa que puede conseguir. Ahí veremos si en la visualización del objetivo, si en la visualización del estado deseado, hay también una nueva comprensión de la realidad. En esa visualización del objetivo es muy posible, y ocurre muchas veces, que está la nueva comprensión de la realidad. Y la persona lo ve el conseguir el objetivo, el visualizar el objetivo, como un mundo diferente. Un mundo en el que hay soluciones distintas. Y de hecho muchas veces se dice, pero qué fácil es. Claro, porque en ese momento tiene otro tipo de comprensión. Para eso sirve la visualización. Esto pues se dice en muchos autores, pero Jung, si no recuerdo mal, le llamaba la imagen superior, si no recuerdo mal. Es decir, que cuando imaginamos, nos lanzamos no solamente a lo que comprendemos intelectualmente, sino a lo que podemos, a un tipo de comprensión que podemos alcanzar y que nuestro inconsciente sabe que puede alcanzar, pero que todavía hoy no tenemos. Así que visto de esta manera, conseguir el objetivo será también nuestro camino hacia el objetivo, será también nuestro camino a una nueva forma de comprender. Para mí aquí está la gran cuestión. La investigación en los valores que hacemos, al menos en el coaching, en ICC, hay muchos tipos de coaching, pero en ICC le ponemos una enorme importancia a la visualización del estado deseado y a los valores que hay detrás de la meta. Pues esos valores que hay detrás de la meta son los valores que nos van a permitir abrir el camino hacia la etapa 4.
porque estamos entrando en nuestro inconsciente, en todo lo que nuestro inconsciente tiene preparado para nosotros en el futuro. Todo lo que nuestro inconsciente tiene preparado para cuando seamos capaces de crecer y de madurar. Entonces, el ponernos en contacto con los valores que hay detrás de la meta, en muchas ocasiones es ponernos en contacto con los valores que nos permiten cambiar a la etapa de autoría de nosotros mismos. Y de hecho muchas veces, si os fijáis, aquellos que sois coaches, cuando estáis haciendo coaching, qué diferentes son las creencias y los valores del momento actual, del momento presente, al a la visualización del estado deseado, al estado que visualizamos. ¿Qué diferentes son? ¿Y por qué? Aquí tenéis la explicación. Y después, en tercer lugar, vendrá el obstáculo. En el obstáculo veremos también todavía más claramente el conjunto de creencias de la etapa actual. Veremos la misma etapa que cuando vimos el asunto inmediato, en la cuestión inmediata, el estado actual, y en el obstáculo no solamente veremos las creencias, sino también aquellas creencias que más nos están limitando. Y obtendremos también de forma más precisa la subetapa, dentro de aquellas 4 que habéis visto, de abrir la ventana, ir hacia adelante, cruzar el puente, etcétera. Aquella subetapa la definiremos más claramente en el obstáculo. Bueno, luego vendría recursos y plan de acción, etcétera, que no lo vamos a explicar por no alargar demasiado. Entonces, podemos ver el particular juego al que juega esta persona en el proceso de Coaching 4, Coaching 4, y veremos cómo interpreta la etapa presente y la etapa futura. Y su sistema de creencias. Porque, claro, la teoría del desarrollo es global. En cada cliente debemos ver cómo ese cliente interpreta y utiliza esa estructura. Así que va a ser la etapa. Conocemos las características de la etapa, pero cómo se manifiesta va a ser particular de cada cliente. Y debemos, claro, aquí está precisamente la necesidad de profundizar en la cuestión para poder no confundirnos de etapa en función del contenido del cliente. El ser capaces de, dentro del contenido, ser capaces de destripar la estructura. Y esto necesita de profundizar. La conciencia y la clarificación que surge durante el proceso le va a dar a la persona recursos para cambiar de una manera más poderosa que cualquier proceso de coaching. Evidentemente, como siempre, lo que vamos a buscar es máximo bienestar y máximo rendimiento y máximo crecimiento para la persona, lo que la persona busque. Y evidentemente aquí tenemos un marco para poder darle más potencia a esa intención de ayuda. Por último, como decíamos, el plan de acción será fácil de hacer en cuanto conocemos la subetapa del cliente, aquellas 4 subfases en las que se puede encontrar la persona. Y sabremos las tareas que necesita, como expliqué antes. Las fuentes de este marco de actuación, de la teoría del desarrollo, del Coaching for Evolution, salen de estos autores. Otto Lasker, Robert Keegan, Lisa Lahey, que es colaboradora de Robert Keegan, y también Ken Wilber. Ken Wilber utiliza un lenguaje bastante diferente de Robert Keegan o Otto Lasker o Lisa Lahey, pero tiene una profundidad enorme a la hora de la sensibilidad a lo que se encuentra en cada una de las etapas. Tiene muchas similitudes el proceso de cambio de Ken Wilber, de cómo llegar al Atman, con lo que Otto Lasker y Robert Keegan ven desde otro punto de vista un poquito distinto. Y de hecho, digamos, cuando he pensado en que tengamos cuidado con idealizar el desarrollo personal, en querer llegar de repente a un estado que no somos capaces de llegar de repente, fue precisamente leyendo a Ken Wilber, porque él describe de forma tan bonita la trascendencia, lo transpersonal, que parece que tenemos prisa por llegar a ello, cuando primero tenemos que pasar por otras etapas. Primero, en particular en Ken Wilber, tenemos que pasar por la etapa de Centauro. Y Ken Wilber, de hecho, yo creo que su teoría da también una gran ayuda en el sentido de detallar las etapas, cosa para mí importante para no crear incertidumbres. Dentro, desde el punto de vista del coaching, pues Joseph O'Connor y Andrea Lages como grandes inspiradores, y también John Wimore, Tim Galway, Robert Dills, y en particular este proceso emplea la programación neurolingüística de forma
muy importante. Es decir, no podemos ayudar a una persona a ver los recursos y los valores de la nueva etapa si no somos capaces de ayudarla a visualizar y a asociarse para conocer el nuevo lenguaje, la intuición superior, la fantasía superior, la imagen superior. Eso solo se consigue ayudándole a visualizar, que necesita de programación neurolingüística. Tenemos que ayudar a la persona a entrar en contacto con su inconsciente, muchas veces a través de visualizar, otras veces a través de su cuerpo, pero necesitamos que tenga acceso a lo que le espera en el futuro. Eso solo se lo puede decir su inconsciente. Bueno, el coaching es un contacto con el inconsciente para ayudarle a extraer recursos que no ha visto antes, y cuando estamos hablando de cambio de etapa, pues se utiliza también de la misma manera ese contacto con el inconsciente, pero se necesita el refuerzo de la programación neurolingüística. Bien, por último, quiero dejaros una idea. Mientras vais pensando vuestras preguntas y aquello que queráis exponer también, con mucho gusto será de grandísima ayuda. Quiero daros otra idea. La manera de ver la realidad cambia cuando lo necesitamos, es decir, cuando hay un conflicto, evidentemente en nuestra cabeza, porque el conflicto que vemos fuera lo estamos creando con nuestra forma de ver lo que hay fuera. ¿Cuál podría ser la metáfora de la extensión de esta nueva epistemología, es decir, forma de describir la realidad, para todas las áreas de nuestra vida? Es decir, si somos capaces en un conflicto de comprender las cosas de otra manera, como muchas veces nos pasa con el coaching, ¿no? Ayudamos a alguien a comprender las cosas de otra manera para poder superar un conflicto. La persona está muy motivada a comprender las cosas de otra manera porque la forma actual de ver las cosas no le funciona para superar el conflicto. Entonces, eso que ha aprendido gracias al conflicto, creo que es responsabilidad de la persona y del coach ayudarle, esa forma nueva de comprender, ayudarle a traspasarla a todo el resto de su vida. Ese sufrimiento que ha tenido, que se aprovecha al máximo, para poder expandir esa forma de comprender a todas las áreas de su vida. ¿Cuál podría ser la metáfora de esa expansión a otras áreas de su vida? ¿Cuál sería la metáfora de utilizar de la mejor manera la comprensión que ha obtenido gracias a superar el conflicto? Bueno, yo os voy a decir, para mí, cuál es la más inspiradora metáfora, que es la irradiación. Por la teoría de los mapas mentales sabemos que las nuevas ideas se producen por irradiación, que podemos provocar la creatividad por irradiación. La irradiación, el contagio, eso es realmente lo que nos permite crecer, ponernos en contacto con modelos inspiradores que no nos desestabilicen en exceso, como decíamos con Don Quijote, pero modelos inspiradores que nos inspiren, situarnos al lado de las personas que nos permiten crecer y también situarnos al lado de aquellas experiencias que nos han permitido crecer. El que esa comprensión la tengamos muy cerquita para aplicar ese modelo también en otras áreas de nuestra vida. Irradiar, quien a buen árbol se arriba, buena sombra le cobija. Irradiar es la clave. Situarnos cerca de aquello que nos hace crecer, para estar irradiados, para poder contagiar, para poder ser contagiados. No permitirnos estar con experiencias negativas, no permitirnos estar con pensamientos o emociones negativas. Eso no nos irradia nada para nuestro crecimiento. Nos hunde. Irradiar, poneros al lado de la calefacción, al lado de aquello que os permite ser cada vez aquello que estáis destinados a ser. Y estas son las ideas que os quería comentar a lo largo de esta sesión de hoy. Bueno, Alejandro, espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias, Daniel. No, estamos más que perfectos en tiempo, así que vamos bien y creo que si están de acuerdo podemos tener un breve espacio de preguntas también para interactuar y compartir más durante este webinar. Muy interesado, así que animaros, venga. Muy bien. Bueno, para quienes quieran hacer una pregunta pueden usar la caja de chat, de modo que esas nos llegan por escrito, y de otro modo pueden levantar su mano
y podemos abrir el micrófono también. Son las dos opciones. Así que, bueno, vamos con la primera pregunta que hemos recibido de Alberto, nuestro amigo de Mozambique. Hola Alberto, bienvenido. ¿Cómo es que el coach descubre que un cliente está en etapa 3 o 4 para decidir cómo va a trabajar con él y ayudar de forma integral? ¿Qué Alberto? ¿Alberto, nuestro amigo Alberto? Alberto Nanja de Mozambique, sí, Muy sí. bien, muy bien, muy bien. Un placer, Alberto. Un abrazo. Bueno, pues esto, ¿cómo hacerlo? Pues lo primero, empleando el tiempo que sea necesario. De hecho, a veces lo que puedes es, en la propia entrevista previa que muchas veces tenemos con el cliente, podemos escuchar con muchísima atención y hacer las preguntas necesarias para detectar cómo interpreta la realidad. Cuando tienes el oído entrenado para poder escuchar la estructura de lo que te está diciendo, normalmente con 20 minutos, media hora, va a ser, y pudiéndole hacer preguntas, evidentemente, va a ser suficiente como para que puedas tener una idea bastante aproximada de su etapa. De todas formas, a lo largo de todo el proceso vas a estar continuamente chequeando si tu hipótesis inicial de etapa es la correcta, porque si no lo es, en algún momento va a haber algo en tu trabajo va a haber algo que interrumpa tu trabajo, porque no se va a cumplir tu hipótesis, no se va a producir lo que tú esperas que se produzca, y entonces tendrías que revisar la hipótesis. Entonces, siempre con la precaución de que estás en un continuo análisis de la hipótesis, es decir, en una continua prueba de la hipótesis, al principio, la primera media hora al menos, debes dedicarla a asegurarte de estar seguro de la etapa en la que está esa persona en este momento. Espero que te haya ayudado, Alberto. Muchas gracias, Daniel. Puedo profundizar más. Gracias, Daniel. Bueno, aguardamos el feedback de Alberto en todo caso y vemos si hay algo más por ahí. En relación a Alfeo, él pregunta: he efectuado algunas lecturas preliminares de entrevista socioemocional y he percibido la complejidad que hay en eso. ¿Cómo se realiza esto en el entrenamiento y cómo se aborda esta complejidad en el entrenamiento? ¿Cómo se llama esta persona? Alfeo. Alfie. Vale, pues muy bien, muchas gracias. Efectivamente, creo que esta es una cuestión muy importante. En el entrenamiento que hagamos online, no se puede decir que vayáis a ser ya absolutamente expertos para poder realizar el Coaching for Evolutions. De hecho, si no me equivoco, es posible que hagamos otro módulo posteriormente para aquellos que estén interesados. Pero sí que podéis ya, si esto os parece interesante, sí que os va a servir este curso online para poder introduciros en esta, digamos, en esta sensibilización del oído. Es decir, que en el momento, yo creo que las personas que, además, me imagino que todos seréis coaches, las personas que hagáis esta formación online, vais a ser capaces de saber perfectamente lo que es la etapa 3, perfectamente lo que es la etapa 4, perfectamente cuáles son los pasos intermedios, vais a conocer perfectamente lo que se busca en cada fase. Y después, sí que es verdad que solo la práctica va a permitir la maestría, como creo que sucede en el coaching y en todo, ¿no? Porque, bueno, pues las limitaciones del curso online impiden que haya un entrenamiento a mayores. Pero bueno, también quizás, si estáis interesados, el tener esta formación, que ya os va a dar esa sensibilización, ya os va a permitir el poder tener esa capacidad de comprender las etapas de vuestros clientes, os va a permitir el poder el saber si queréis profundizar más en ella, que es la intención que tenemos desde ICC al hacer estas formaciones, que tengáis una puerta abierta para un nuevo conocimiento, que sepáis más, que os aporte valor y sobre todo también, si queréis luego, introduciros en otras formaciones que a lo mejor son más profundas, que pueden ser presenciales y que aprovecharéis pues todavía más, claro. Excelente, Daniel. Vamos Repito, yo perdón. comento lo que creo que es conveniente responder y sujeto siempre a que queráis profundizar con una nueva pregunta en cualquiera de las cuestiones que estoy respondiendo. Disculpa, Alejandro. No, por favor. Una pregunta de Margarita. Hola, Daniel.
¿podríamos aplicar este proceso para las evaluaciones de desarrollo que se hacen en las empresas, en las cuales se analiza el alineamiento del trabajador con los valores de la empresa? Sí, desde luego que sí. A ver, estoy pensando en dos cosas. Una, saber si se alinea con los valores de la empresa, evidentemente. Y también cuando hablamos de evaluaciones del desarrollo, es posible que lo que quieras sea sacar la máxima expresión, el máximo rendimiento, la mejor versión de ese empleado, ¿no? Entonces, no sería coaching, evidentemente, aunque también se podría aplicar coaching, pero esta teoría del desarrollo tiene pues el procedimiento de las entrevistas del desarrollo para poder ayudar a una persona a dar nuevos pasos en su desarrollo, digamos, de comprensión de la realidad, ¿no? Cuando decimos que cambiar de etapa es también aumentar su complejidad mental, habría que explicarlo un poquito más profundamente, pero básicamente es que tú si cambias de etapa, si creces en ese sentido, creces mentalmente, porque tu complejidad mental aumenta, eres capaz de comprender con muchas mejores opciones y más opciones la realidad. Así que para la empresa también es muy, muy interesante el ayudar a una persona a recorrer sus etapas vitales, porque es recorrer, aumentar su capacidad en toma de decisiones, en conseguir mejores soluciones, en comprender mejor a otras personas y ser capaz de dirigirlas. Es decir, le estás ayudando a un empleado en su desarrollo como persona y como profesional, porque a la hora de comprender la realidad no hay ninguna diferencia entre persona y profesional. Muchas gracias. ¿Podemos hacer algunas más? Porque la verdad es que ha despertado bastante interés y tenemos varias preguntas que han llegado. Estamos con algunos minutos más para poder hacer más preguntas, Daniel. Bueno, ya sabes, Alejandro, que yo aprendo con cada pregunta que me hacen y aprendo mucho además, así que encantado. Bueno, excelente entonces. Hay dos preguntas que son similares, que una es de Mar Ruiz y otra es de Gary Villar. Y preguntan qué diferencias hay entre este modelo y la curva de cambio de Kubler-Ross y el viaje del héroe. Ambos quieren saber si hay alguna similitud o diferencia entre este modelo y los dos mencionados. Pues con Kubler-Ross la verdad que no lo conozco en profundidad, así que no te puedo contestar. Y de hecho me gustaría saber si esta persona ve similitudes o no, porque bueno, pues seguro que es muy interesante la visión que nos puede dar. Y bueno, y por cierto está Mar Ruiz, que la conozco, un abrazo Mar. Con respecto al viaje del héroe, ¿cómo decir? Me da la sensación de que cuando se lo he escuchado en profundidad a Robert Deans y a Stephen Gilligan sobre el viaje del héroe. Entonces, a mí me da la sensación de que el viaje del héroe es como las fases, ¿no? Es decir, que siempre que tengas un cambio, siempre que tengas una evolución trascendental, cualitativa, vas a pasar por esas etapas, ¿no? Es como decir las etapas del duelo. Pues siempre que tengas un cambio, un ciclo, vas a cumplir estas distintas etapas, como es el viaje del héroe. Entonces, sí que veo relación en que esas etapas del viaje del héroe suceden en el tránsito de 3 a 4, sin ninguna duda. Y si te fijas, además, se pueden parecer un poco a las etapas, o tienen una cierta similitud a las etapas que comenté en estas cuatro subfases que comenté antes. Entonces, sin entrar en profundidad en las etapas del viaje del héroe, pero sí que el primero, el inocente, después el mártir, después a ver si me acuerdo bien, el wanderer, la persona que va por ahí, que se aleja, ¿no? Luego el guerrero, luego el mago, luego el guerrero y luego el mago, que es el gran transformador. Pueden ser las etapas de cualquier cambio y desde luego las fases del cambio de la etapa 3 a la etapa 4. Sí, yo creo que sí. Se puede interpretar así o se puede explicar así, utilizarse esa metáfora así, que a mí me gusta mucho además también. Muy bien, Daniel. Solo aclarar antes de pasar a la próxima pregunta, voy recibiendo por el chat pedidos de información sobre cuándo será la formación online y más información sobre el curso. Lo que les propongo es para
es enviarles un correo a continuación del webinar con toda la información que necesitan. Así pueden ver en detalle el temario propuesto, las fechas. El curso empieza el 10 de marzo, así que les voy a enviar un correo a continuación, y solo decirles que en estos días y por esta semana hay un descuento, un acceso con un descuento especial, que pueden inscribirse con un 25% de descuento, de modo que les voy a enviar la información luego, y aquellos interesados entonces también bienvenidos al programa, o a recibir sus preguntas y consultas para profundizar en la propuesta del programa. Ahora sí vamos a otra pregunta que tiene que ver con conocimientos previos. Gabriela pregunta si hace falta tener conocimientos previos de PNL o alguna otra disciplina para poder hacer este programa o entrar en este proceso. Bien, ¿qué es necesario? No es necesario. Bueno, por cierto, decías del curso, Alejandro, yo os puedo decir que nos vamos a divertir, ¿eh? O sea, este curso va a ser un curso muy especial. Y creo que ya por los anteriores que he hecho de online, nunca es ninguno como el primero, y creo que este en particular va a ser una experiencia inigualable, ¿no? Irrepetible. Bien, con respecto a conocimientos previos, yo diría que es conveniente que sí sepáis coaching, porque lo vamos a enfocar mucho a que lo utilicéis en vuestra práctica del coaching. ¿Que alguien que no sepa coaching lo quiere hacer? Bueno, yo creo que va a ser, pero quien lo más lo va a aprovechar son aquellos que sabéis lo que es el coaching, al menos, ¿no? Incluso aunque no lo estéis aplicando, pero que lo habéis hecho y lo habéis comprendido bien, entonces va a ser muy fácil el poder aplicar lo que aprendáis sobre teoría del desarrollo, porque va a estar directamente aplicado a las fases del coaching, ¿no? Pues creación de clima, situación actual, objetivo, valores, obstáculos, es decir, lo vamos a aplicar paso por paso de ese proceso de coaching que también conocéis. Claro, yo aquí quiero decir, para mí un coach está en continua preparación, está en continuo dinamismo. Si tú sabes de PNL antes de hacer este curso, aplicarás la PNL en lo que vayas a aprender en este curso. Si no sabes de PNL, a lo mejor te animas y te das cuenta en lo que te puede ayudar la PNL y haces alguna formación en PNL adecuada, ¿no? Que puede ser el practitioner o puede ser cualquier otra cosa. Es decir, todos los conocimientos tienen que tener relación. Yo eso lo tengo clarísimo, es decir, coaching y teoría del desarrollo, que era algo que parecía muy diferente, para mí tienen completa unión, completa. La PNL, que se sabe que en el coaching tiene relación, ¿cómo vamos a dejarla fuera? Claro que no. ¿Que hace falta, que es imprescindible tener PNL? Tampoco diría eso en absoluto. Que a lo mejor tienes otros conocimientos que no son estos, pues yo qué sé, la teoría cognitivo-conductual, que eres un especialista en ella, es que igual hasta nos enseñas a todos. Debemos buscar el conocimiento de la persona desde todos los prismas posibles, y cada uno va a tener su propia combinación, y debe ser así. El coach es un artesano, la coach es una artesana que hace con su propio conocimiento, hace su propia técnica, y solo podrá ser maestro o maestra si buscas dentro de tus experiencias y tu conocimiento tu propia forma de hacer coaching. Así que, desde luego, no es imprescindible, y quién sabe si a lo mejor después te animas a conocer un poco más profundamente la PNL gracias a saber esta utilidad que le vamos a dar. Gracias, Daniel. Vamos con otra pregunta de Cecilia. Ella pregunta, en un proceso de coaching, ¿solo se debe trabajar sobre una de las subetapas o se podría trabajar sobre las 4 subetapas? Solamente trabajas sobre la etapa en la que está la persona actualmente, o la etapa o subetapa en la que está la persona actualmente. Precisamente esto es por lo que digo lo del efecto Don Quijote, y empiezo por ahí. Es porque cuando te explican las etapas, cuanto más arriba, más bonita te parece. Y eso no es la buena perspectiva. La perspectiva, y eso le pasa a todo el mundo, y hasta me pasó a mí, evidentemente, como cualquiera, creo que es algo natural, ¿no? Que siempre vemos lo mejor, lo más bonito, y debe ser así. Pero cuando lo haces técnicamente y te conviertes en profesional de esto, lo que tienes es que buscar la profundidad en cada subetapa. Es decir, tienes que ayudarle a la persona a vivirlo intensamente, conscientemente, porque eso hará que florezca. Es decir, tú tienes una semilla
No pienses qué vas a hacer cuando esa semilla se haya convertido en un árbol de 10 años. Solamente céntrate en la semilla, que tenga el agua, que tenga el abono, que tenga la luz, que tenga todo lo necesario, y ella misma será la que a su ritmo vaya creciendo. Por tanto, nos focalizamos al 100% en el momento en el que está viviendo esa persona. Excelente, Daniel. Vamos entonces a las últimas dos preguntas, así podemos ir cerrando el webinar y también voy a, si estás de acuerdo, Daniel, en el correo que mandaremos a continuación, podemos dejar los datos del observatorio, como decía Daniel al inicio, para que aquellos que estén más interesados y también si hay alguna duda puntual puedan contactarlo, canalizarlo por ahí. ¿Estaría bien eso, Daniel? Sí, me parece muy bien. Yo creo que es, o sea, el curso de Coaching for Evolutions y otras cuestiones que seguiremos trabajando con ICC deben ser a través de Alejandro, pero lo que es la investigación propiamente dicha de las cuestiones de teoría de desarrollo y coaching que estamos sacando artículos continuamente y que tenemos algunos artículos que os pueden interesar, pues por favor pedírselos a observatoriodelcoaching.com a través de info@observatoriodelcoaching.com. Vamos con Excelente. esas dos preguntas, Alejandro. Excelente. Tenemos una pregunta de Iván. Es no larga, pero sí más larga que las anteriores, así que voy a ir leyendo despacio. En ocasiones siento que el coachee se siente etiquetado o encasillado si se trata de extrapolar su caso concreto a alguna teoría existente en la actualidad. En este caso, como bien comentaste, la teoría del desarrollo. ¿Cómo encaja este sentimiento particular del coachee con la identificación de las etapas o fases al pasar de la 3 a la 4? Es decir, ¿crees, Daniel, que todo este proceso debe plantearse desde una perspectiva relativamente opaca al cliente e ir guiándolo por las distintas fases, pero sin realmente explicarle el detalle de lo que estamos haciendo? ¿O por el contrario, crees que hay que explicarle en todo momento y claramente la etapa en la que se encuentra y las distintas acciones que llevaremos a cabo para que vaya superando las fases? Bien, bien, bien. Bueno, creo que me quedo con toda la pregunta, pero menos con el nombre. ¿Cómo se llamaba? Perdona. Iván, Iván. Iván, muy bien, como mi hermano y mi hijo, o sea que mejor imposible. Bueno, Iván, muy bien, me parece una gran pregunta porque es una de las precauciones que tenemos que tener con la teoría, decía, de no etiquetar a los clientes, ¿no? De que no se sientan etiquetados. Ah, no, tú es que eres una etapa 3. No, no, o sea, eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, la pregunta, digamos que yo la centraría en, ¿debemos hacerlo más opaco o menos opaco? Bueno, yo creo que el cliente, cuando viene a hablar contigo, te puedo decir así a nivel general, ¿no? Como soy coach y gallego, y responderte así, pues sin ser muy directo y decirte que hay que hacer lo que veas que al cliente le puede ayudar más, ¿no? Pero bueno, atreviéndome y sobre todo diciéndote lo que he podido ver en la experiencia, sencillamente, es que el cliente se siente muy seguro cuando acude a ti y sabe que sabes más que él. Y sabe que sabes cosas, bueno, que dan una cierta seguridad, que dan una cierta certeza o una cierta previsibilidad. Es decir, cuando le puedes decir al cliente, o sea, cuando el cliente siente, ni siquiera le dice, sino que siente que tú, una situación por la que ha pasado él, ya la has visto más veces, o no te sorprende excesivamente, aunque por otra parte te admiras, aunque por otra parte pues te entregas, pero mientras que a él le parece que es una situación para entrar en pánico, ve que a ti te parece una situación sobre la que trabajar con ilusión. Claro, si él quiere tener esa sensación contigo, la forma de que la tenga es que tú la sientas y la forma de sentirlo es que todo lo que está sucediendo tengas un marco teórico. Tienes dos cosas. Una, tu intuición, digamos que tu capacidad de encaje, tu, tu acervo profesional desde el punto de vista de la experiencia y por otra parte la teoría que también tienes que tener un marco teórico. Entonces, en coaching tienes un marco teórico ya y no por eso el cliente siente, bueno, siente nada raro, ¿no? Al contrario, tienes un marco teórico para ayudar a una persona, como es el coaching, para poder comprenderla, y la teoría del desarrollo lo único que hace es aumentar ese acervo teórico.
La única precaución, como bien dices, es que la persona no interprete que estás calificándole de una u otra forma o evaluándole de una u otra forma. Y eso es algo que forma parte de la ética del profesional. Hay que trabajar uno mismo, consigo mismo, de no dejarse llevar por eso de decir, oh, es que este está en etapa 5, es la leche, es que cómo ve las cosas. Pues mira, te lo voy a poner de otra manera. Yo he estado en un banco trabajando durante muchos años, ¿no? Antes de trabajar en el coaching, pues en puestos directivos, etcétera. A mí, porque una persona tuviera más dinero o menos, no valía ni más ni menos. Pues esto es algo parecido, porque una persona sea capaz de comprender la realidad de una forma más completa, para mí merece la misma admiración que otra persona que tiene otra forma distinta de comprender la realidad. Desde mi punto de vista es igualmente admirable. Esta ética profesional creo que es la que tenemos que trabajar todos. Y manteniendo esa ética de no calificar, las personas no se sentirán calificadas. ¿Pensarán que sabes más que ellos? Claro, para eso vienen. Y tu acervo técnico, de hecho, es también tu responsabilidad el tenerlo lo más completo posible. Bueno, Iván, me gustaría saber si esto te ha ayudado como querías cuando preguntaste. Gracias. Ya contestarás. Si quieres hacerme la otra pregunta, Alejandro, y quedamos pendientes de cualquier otra apreciación. Dos cosas que dice Iván. La primera es, soy asturiano, así que te entenderé. Y la segunda cosa que dice es que sí, quedado claro, ha quedado claro. Ah, bien, perfecto, muy bien. Así que, muy bien, gracias Iván. Y vamos con la última entonces pregunta, que es de José. José pregunta, también desde España, ¿puede una persona estar en dos etapas diferentes, por ejemplo, en etapa 3 en el ámbito social y en la etapa 4 en el ámbito profesional? Qué buena pregunta también. Tenemos una audiencia con talento, ¿eh? Bueno, hay dos preguntas de las que habéis hecho que como las personas que comprenden de lo que estamos hablando las suelen hacer, tenemos pues precisamente un artículo, hicimos un artículo hace un par de semanas de precauciones que hay que tener con la teoría del desarrollo. Vamos a decir, yo creo que esto se clarifica muy bien como lo dice Keegan, que es el que es capaz de pensar con una complejidad de cuarto orden, es decir, de etapa 4, si eres capaz de pensar desde un punto de vista en el cuarto orden, eres capaz de ver la realidad, de verte en una realidad en la que tú no tienes que seguir las reglas del juego como si fueras un peón que solo mueve una ficha o un alfil que siempre mueve en diagonal, sino que en una complejidad de pensamiento de cuarto orden, tú eres el que decide a qué jugamos. Si estamos jugando a las damas o estamos jugando al ajedrez. Entonces, una persona que en su vida personal, bueno, vamos a decir mejor al revés, porque yo creo que es al revés. Una persona que en la vida profesional ha conseguido una complejidad de pensamiento dada, puede ser alta, es posible que no la utilice en otros ámbitos. Es posible que el hábito de pensamiento en otros ámbitos le lleve a mantener la misma forma de pensar o el modo de pensamiento de antes, que puede ser de tercer orden. Hombre, sería muy exagerado que alguien pensara cuarto orden siempre en lo profesional y tercer orden siempre en lo personal. Pero bueno, para poder comprender lo que estoy diciendo podría ser una forma de expresarlo, ¿no? Es decir, que cuando hablábamos antes de irradiación, es que tú has tenido conflictos que te han obligado a crecer, que puede ser en el terreno profesional, a crecer mentalmente, y es posible que en el terreno personal no hayas tenido absolutamente ningún conflicto y sigas con los hábitos de pensamiento, además, con la mejor intención del mundo para que nada se rompa ni nada cambie, ¿no? Entonces estamos, por un lado, los hábitos de pensamiento y emociones, y por otro, tenemos el crecimiento, la capacidad. Es como si sabes nadar, pero cuando estás en tierra no nadas. Bueno, pues entonces tienes la capacidad de nadar en lo profesional. Y en lo personal no has tenido necesidad de nadar, estás en tierra. Así que no estás utilizando una capacidad, que es la capacidad de pensar de forma más compleja. ¿Cuándo sucederá la irradiación? Que era el ejemplo que ponía antes. Bueno, pues la irradiación sucederá en el momento que sea necesario. Yo creo que, aunque podemos crecer por oportunidad, ¿no? A lo mejor de repente en tu vida personal dices, ostras, pues mira, si empiezas a darte cuenta
de que el hábito de pensamiento que tenías, pues que, joder, que hay veces que dices, coño, pues esto no me está dando el resultado que yo quiero. No está mal, me da el de siempre, pero yo quiero más. Y a lo mejor entonces empieza a irradiarse hacia el ámbito personal esa capacidad de pensamiento del lado profesional. No suele haber unas diferencias excesivas, pero sí que puede haberlas, y sí que las hay, de hecho. Sí que muchas veces nos encontramos con un modo de pensamiento más desarrollado en un ámbito que el otro. Entonces, sencillamente tener en cuenta que hay el fenómeno de la irradiación y que aquello que nos hace pensar como pensábamos antes son los hábitos de pensamiento y de emociones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Daniel, muchísimas gracias nuevamente por el webinar. Gracias a todos también por estar presentes. Espero que haya sido de su interés y que haya irradiado esta posibilidad de ideas creativas y de espacios nuevos. Sin duda es un modelo nuevo y un modelo realmente poderoso para enriquecer la práctica de coaching. Y bueno, aquellos que estén interesados los esperamos entonces en el programa online para profundizar en este tema y ya les estaremos enviando la información. Daniel, infinitas gracias nuevamente y dejo en ti entonces las últimas palabras y el cierre del webinar. Nada, muchas gracias a quienes habéis estado con ese interés escuchando la webinar, y muchísimas gracias, Alejandro, por tu compañía siempre excelente, que me da esa seguridad, y a ICC por creer también en este Coaching for Evolutions, en el desarrollo, y en particular, ¿por qué no decirlo?, a Joseph O'Connor, que me ha ayudado mucho a poder llevar adelante este proyecto y a tener muchos ánimos también para continuar en él. Muy bien, buenas tardes para todos entonces. Buenas tardes.